Diantre, señor don arquitecto urbanista, yo que tenía la esperanza de que usted me diera esperanza. Ajá. Pero oye, con lo que llega él y dice, el tema de los tapones no lo vamos a resolver. Nunca. No, hombre, Marco, no empecemos así. No hay ciudad en el mundo. No hay ciudad en el mundo que haya resuelto el problema de los entaponamientos. Nosotros no vamos a ser los primeros. No. Lo que hay es ciudades que te han generado opciones. Opciones. Que nosotros no tenemos opciones. Por ejemplo, ¿tú estás de acuerdo con la ciclovía? Sí, definitivamente que sí. Ajá, pero en esa, ¿dónde la pusieron? Mira, oye lo que pasa. Vamos a hablar de ciclovía. No. Nosotros vamos a hablar de ¿cómo que tú le dices? Actividades varias. De ordenamiento territorial. Ordenamiento territorial. Sí, muy bien. Mira, lo que pasa con la ciclovía es que yo no puedo estar en desacuerdo con la ciclovía. ¿Por qué? Porque tú eres un promotor de porque yo soy un promotor del transporte alternativo. Exacto. De generar nuevas opciones y de que los vehículos privados tienen un pedazo del pastel muy grande, cuando en realidad los que tienen vehículos privados es la minoría. Son menos. La gente cree como que... Bueno, si no contar, espérate, hay que contar los motores en los vehículos privados. No importa, mira, la estadística en hogar te dice que solamente el 30% de los hogares de este país tienen vehículos. ¿En serio? El resto anda en la calle buscándose la pie. Eso es así. Eso no es porque yo lo estoy diciendo, porque yo veo y creo. Pero bueno, el 30%, pero ¿por hogar o por persona? Por hogar. Por hogar. Entonces, cuando eso tú lo multiplicas... Lo que pasa es que hay un porcentaje de esos 30% que tienen vehículos que tienen 4. 4, exacto. Bien. Claro. Uno por cada persona. Y esos 4 sabemos dónde está localizado también. Sí, porque todos se manejan en el mismo polígono. Exactamente. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que está impulsando el Estado a través de una política inadecuada de ordenamiento territorial, que tiene que ver con el ordenamiento territorial de alguna forma, está impulsando a que eso crezca, y a que ese parque vehicular crezca, porque cada vez les resta a las personas las opciones que las personas deben de tener para movilizarse de un lugar Entonces a otro. hay una involución. Sí, porque antes de que saliéramos al aire decíamos, señores, yo iba al Dominico en carro público, me tocaba caminar muchísimo. Desde la Winston Churchill hasta la Lope de Vega, yo tenía que, porque no había ruta en la Churchill. ¿Tú sabes no había que ruta en la recuerdo? Churchill en ese tiempo. Yo recuerdo. Pero yo usé una trate. Yo recuerdo que las onzas... No usé onza, pero una trate. Pero sí. las onzas antes, porque yo recuerdo usar onza varias veces y las onzas no duraban tanto tiempo pasar entre una y otra, eran más. Mira lo que pasó aquí, otra vez, que tiene que ver con el ordenamiento territorial. Todo lo que ocurre en una ciudad busca que la causa de eso que está ocurriendo, esa consecuencia que estamos viviendo ahora, pasó hace 20 o 25 años. Porque esos son los tiempos que están. Hace 20 o 25 años, las políticas públicas de este país decidieron convertirnos en choferes de ser peatones. Claro. Cuando estaba la onza, que la onza iba en un carril exclusivo en la 27, un día vino el Estado y el Estado decidió que se quite el carril y construyeron elevados y túneles, de forma que tú puedes llegar en 20 minutos, te tomaste un café en el típico Bonao, pero te toma 2 horas llegar a tu casa. Para que lo sepa. Bien, entonces, eso fue lo que hizo. Y además, soportó esa política pública también en facilitar las importaciones de vehículos usados, que eso también pasó en esa época, y eso llevó a que el crecimiento del parque vehicular de este país se triplicara. Sin contar que no salen los vehículos viejos que deberían no estar circulando. Entonces, lo que estamos viviendo ahora es una consecuencia de esa torpeza de visión de futuro que tiene que ver con ordenamiento. Y hay que fajarse de tú a tú con los dueños del país. De tú a tú hay que fajarse. Una pregunta. No, vámonos a nuestro tema del ordenamiento. Pero es precisamente de eso, del ordenamiento. Mi pregunta. Porque estamos hablando del crecimiento y del ordenamiento. Entonces, esas políticas de ordenamiento territorial deberían cambiar cada X cantidad de tiempo. Sí. ¿O cuáles serían las normativas que implican en que hay que revisar esas normas? Mira. Bueno, vamos entonces a entrar en materia. Por favor. Tocaste la materia. Primero hay que distinguir lo que es ordenamiento territorial de lo que es la ley de ordenamiento territorial que estamos tratando de sacar en el Congreso ahora. Y lo que son ¿Es una ley nueva o es una actualización? No, es una ley nueva.
Sí, no existe una ley de ordenamiento. A esta altura del juego. A esta altura, así mismo. En el 2021. Hace 20 años que seguimos luchando contra eso y que la ley de ordenamiento territorial sigue teniendo los mismos enemigos de siempre. Pero esta vez va a salir. Y otra cosa son los... No, pero mentira. O sea, nosotros hemos crecido, cuando decimos que tenemos un crecimiento descontrolado, sí. El no tener una ley de ordenamiento territorial habla de que no es descontrolado. Te voy a dar un dato. La República Dominicana es 80% urbano. O sea, el 80% de la población vive en ciudades. Exacto. Eso es mucho dinero. Es uno de los números más altos del mundo. El 80% vive en zonas urbanas. Claro. La media mundial es 56%. Wow. Por supuesto, nosotros estamos en Latinoamérica, que es el área donde existe la mayor población urbana, y dentro de Latinoamérica nosotros no somos los más poblados en términos urbanos, pero somos de los más. Ni se diga en el Caribe o en Centroamérica. Y en términos, en relación, tamaño, dimensión de territorio y cantidad de ese porcentaje, somos mucho más que Latinoamérica. O sea, porque, por ejemplo, obviamente no podemos comparar ese porcentaje con ciudades como México, Brasil, México, sí, Argentina. Lógico. Sí, bueno, te voy a poner, mira, el ordenamiento territorial no tiene tanto que ver con las divisiones político-administrativas, tiene que ver con la manera en que se comporta el territorio. En este caso, por ejemplo, nosotros tendríamos que entender cuál es la población urbana, no solamente que tiene la República Dominicana, sino que tiene la isla. Claro. Y si tú analizas la población y el crecimiento de la población urbana en la isla, eso te va a decir a ti que en el 2040, 25 millones de personas van a vivir en ciudades en la isla entera. Wow. Pero el 2040 está allí, ¿eh? Por eso. El 2040 está allí. Alármense. El 2040 está allí. Por eso, alármense, porque es así. Ahora mismo en la República Dominicana, la población urbana de nuestro país ronda los 8 millones. Okay, y la población urbana de Haití ronda los 6 millones y medio. Haití es una sociedad mucho más rural que República Dominicana, pero con una tendencia al crecimiento urbano muy rápida, que va a llevar a que un momento se van a igualar y con los crecimientos de cada uno vamos a tener entre 20 y 25 millones de personas viviendo en ciudad. ¿Qué motiva ese crecimiento urbano? El crecimiento urbano lo motiva la falta de ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial, que es lo que yo les decía, el ordenamiento territorial es simplemente cuando tú tienes un territorio, tú tienes un lugar y tú decides ¿qué uso darle? ¿Qué es importante? ¿Dónde va? ¿Para qué sirve y con qué propósito? Okay. Eso es básicamente el ordenamiento territorial. Lo podemos definir de manera muy técnica. ¿Dónde va? ¿Para qué sirve? ¿Y con qué propósito? ¿Y con qué propósito? Bien, entonces tú dices, mira, ahora mismo la República Dominicana tiene un crecimiento urbano demasiado rápido, demasiado alto, por tanto tenemos que empezar a reforzar ¿qué? Alto, rápido y descontrolado. Claro. Tenemos que empezar a reforzar ¿qué? Bueno, las áreas rurales, las oportunidades que tienen las personas en las áreas rurales. Porque los servicios y la infraestructura, porque el ordenamiento territorial no tiene solamente que ver con la parte física, sino también con las oportunidades y las necesidades de la población. Las facilidades. Y las desigualdades que existen en el territorio. O sea, pónganse a pensar lo que hace un muchacho en Cambita o en Los Cacao frente a las oportunidades que tiene un muchacho en Punta Cana o en la República Dominicana. Y mientras más distante estás de los puntos, de los centros económicos, más reducidas son las posibilidades. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Un territorio no tiene que tener un plan de ordenamiento territorial para crecer, para nada. O sea, usted no tenía que tener un plan para que este programa haya sido tan exitoso por tantos años. Claro. Probablemente pudo haber pasado así. Se dio. Pero después ustedes seguro que han hecho un plan de negocio, de cómo funciona esto, de quién hace qué, cómo se hace. Tú quieres que sea sostenible, ya después que esto se volvió algo realmente grande, no podemos seguir vamos a ver lo que pasa mañana, ¿no? Bueno, precisamente por eso se necesita primero el mandato, que es la ley de ordenamiento territorial, que establece los principios y criterios bajo los cuales se va a hacer ese ordenamiento territorial, que la República Dominicana tiene unas cualidades muy especiales. La primera, ser un territorio muy altamente urbanizado. La segunda, ser un territorio de altísimas desigualdades. La tercera, el de ser un territorio de mucha importancia, donde el turismo tiene mucha importancia y por tanto el turismo es un aspecto muy importante
del tema del ordenamiento, y por otro está el tema de la gobernanza del país, donde vivimos en un país donde los municipios, los ayuntamientos son increíblemente débiles. Totalmente. O sea, nosotros tenemos 158 municipios. 158. Pero es que y 253 distritos municipales. España no tiene eso. España no tiene y entonces eso. tú tienes esos ayuntamientos que la gente entiende que la única función que tienen es la de comprar la de recoger basura. Muy bien, entonces y dar colectas. Y se la voy a poner más compleja todavía. El grave problema que tenemos, recuérdense que le hablé de esa gran concentración del urbano, de qué tan urbanos somos, nos lleva a que vivimos en una ciudad que tiene 11 municipios, que integra... Nosotros teníamos 11 municipios. Claro, sí. Que integra 4 provincias de 2 regiones diferentes, 3 regiones diferentes. ¿En qué territorio? En un territorio, déjame terminar, que es la ciudad más grande de Centroamérica y el Caribe, sin incluir a México. Solamente Guatemala se nos acerca. La ciudad de Santo Domingo tiene ya 5 millones de habitantes. Entre las dos. Eso es mucho. Entre ambas. ¿Ambas? ¿Quiénes son ambas? Nosotros y aquel lado. El otro lado. Que no le gusta que le digan aquel lado. Mira, la metrópolis de Santo Domingo, lo que llamamos el Gran Santo Domingo. Distrito Nacional o las 4 provincias. San Cristóbal es parte de no, San Cristóbal no puede ser. Claro que sí. San Cristóbal es San Cristóbal. No, San Cristóbal es parte de lo que es el área conurbada del Gran Santo Domingo. Tú te vas de aquí a San Cristóbal sin dejar de ver ciudad en ningún momento. Así es. Jaina, tú te paras ahí en el malecón y ves a Jaina ahí. Jaina es un barrio de esta ciudad. Sí, y la ciudad se extiende hasta Guayacanes. Es verdad. De manera que esta es una ciudad increíblemente grande. Esta ciudad, en extensión, es la mitad de Londres. ¿En serio? Para que lo sepas. Es del tamaño de Queens y Brooklyn juntos. Es grande. Solamente el Distrito Nacional es del tamaño del Bronx. Déjame decirte y tiene algo. Casi la misma población del Bronx. Mira, es para que ustedes se den cuenta qué bueno de que tú lo complejo que es. Lo llevamos a dimensiones mira qué bueno que tú lo estás diciendo, porque esto sirve un poco para contextualizar el por qué somos tantos. Porque te lo pongo, por ejemplo, con el tema de las lluvias. Bien. De repente te anuncian lluvia y tú dices, pero es que por mi casa no está lloviendo. Es que nosotros crecimos y ya no éramos la aldeíta pequeñita donde todos nos conocíamos. Antes tú decías que aquí todo el mundo se conoce. No es verdad, ya no nos conocemos. Entonces, esto te ayuda un poco a poder entender lo difícil que es el manejo de las construcciones, el tránsito, los servicios básicos. O sea, poniéndolo en contexto, esto te ayuda, si se quiere, a ser un poco más flexible con tus demandas. Por eso, piensen... Porque son más realistas. Piensen en ese sentido que hace 30 años nuestro país podía ser, nuestras ciudades podían ser administradas por un alcalde. Exacto, totalmente. Un municipio era todo. Sí. Ahora, tú puedes ser el mejor alcalde del mundo en el Distrito Nacional y eso no implica absolutamente nada. En Santo Domingo Norte. Porque tú estás rodeado de otros municipios. Claro. Algunos, por ejemplo, Santo Domingo Este le manda 200,000 vehículos diarios al Distrito Nacional. Entonces, ¿de qué manera puedes tú del Distrito Nacional generar un plan para evitar entaponamiento si no integras toda la metrópolis de esos 11 municipios? Entonces, por eso se necesitan los instrumentos de ordenamiento territorial que surgen de esta ley, que obligan al Estado a generar nuevos modelos de gobernanza. ¿Cuáles son esos instrumentos? ¿Qué interfiere con la generación de esos nuevos modelos? ¿Qué interfiere? ¿Qué lo torpedea? Lo torpedea las personas que no quieren regularse porque se han beneficiado toda la vida de la no regulación. Sabemos quiénes son. No, yo no sé. Bien. Yo no sé. Sabemos quiénes son. Sabemos quiénes son. Y son la misma gente de siempre. La misma gente de siempre, que a ellos les molesta que frente a su propiedad
alguien haga algo, pero les conviene hacer lo mismo que el otro está haciendo. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Esa es la Por ejemplo, yo tengo una situación personal de una construcción que hay cerca de mi casa. Se tienen 2 sentencias al respecto y el ayuntamiento no ha hecho nada y ellos siguen construyendo. Sí. Con 2 sentencias que paralizan la construcción. Pero un poco dentro de ese ordenamiento, porque, perdóname, Ámbar, no es que nos opongamos a un desarrollo indetenible. Pero es que quizás este desarrollo puede ser mejor planificado. Pero claro. Yo te pongo un ejemplo. Nosotras vivimos en Piantini y tenemos 2 megaproyectos. ¿Cuáles? Distrito Piantini, claro, en la Gustavo Mejía Rijar y Blue Mall. Ya tú sabes lo que significa cuando en uno están vaciando y en otro están recogiendo. Tú sabes lo que significa la Winston Churchill, la Gustavo Mejía Ricard y cómo se complica. Entonces, no podríamos como ponerle horario. Pero tú hablas de transporte, exacto, por ejemplo. Yo no hablo de transporte. No, ella no está hablando de transporte, está hablando de algo que nos está afectando directamente cuando la ciudad no puede paralizarse, pero nosotros tampoco podemos paralizarnos, pero todo eso nos afecta a nosotros como usuarios que vivimos por ahí. Sí, pero el ejemplo que yo te ponía, por ejemplo, en mi casa, que tenemos problemas de agua potable, que tenemos problemas de basura, tú permitir una construcción que no es para esa zona, los servicios básicos tú lo estás afectando directamente. Muy bien. Eso es importante. Eso está en el ordenamiento. Bueno, ahí es que vamos. Hay que aprender a distinguir, y es muy importante para los oyentes y oyentas, ¿verdad? Aprender a distinguir entre lo que es ordenamiento territorial y lo que es planificación urbana. Okay. El ordenamiento territorial es previo a la planificación urbana, porque el ordenamiento territorial es que te define esto es urbano, esto no es urbano, hacia aquí crece la ciudad, hacia aquí no. Y luego que tú organizas el territorio en términos de cómo tú quieres que crezca, en qué dirección, para dónde tú quieres que crezca, con qué propósito, exacto, y bajo qué usos. O sea, yo quiero que crezca hacia allá, pero que yo quiero que sea industrial, turístico, residencial. Después, entonces, vamos a los ordenamientos internos, que es ya la planificación urbana, que es a lo que ustedes están refiriendo en específico, que es lo que tú estás diciendo de Piantini. ¿Para dónde vamos a crecer, pero, ojo, Marcos? ¿Para dónde vamos a crecer? ¿Hacia dónde podemos crecer? No. Ojo, diferentes territorios tienen capacidad de crecer de diferentes formas. Por ejemplo, hay territorios que tienen capacidad de crecer horizontalmente. Hay otros territorios que no, que necesariamente van a tener que crecer verticalmente. El Distrito Nacional no crece horizontal. Pero tú no puedes decir el Distrito Nacional no crezcas. Lo que tú debes de decir al Distrito Nacional es dónde tú debes de crecer. Y eso es lo que hace el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial del Distrito Nacional, que ya existe. Okay. Es uno de los pocos que tiene un plan de ordenamiento territorial. El Distrito Nacional, Santiago, tienen, ¿no? Sí. Ahora, el resto de los 158 municipios no tienen, ¿verdad? Y como les dije, el Distrito Nacional es solamente un municipio de los 11 que componen lo que es la metrópolis del Gran Santo Domingo, que necesitan de otro instrumento de ordenamiento, que es lo que se llamaría un plan especial de ordenamiento territorial, que está en la ley. Es muy complejo. Que está en la ley y es la única forma que hay de sentar a los alcaldes a tomar decisiones que va a hacer que eventualmente ese megaproyecto probablemente no es ahí que deba de ocurrir. Y ahí probablemente es en otro lugar, ¿no? Y eso te lo dicta esa. Ahí va mi pregunta, para irnos entonces a publicidad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en los barrios? Que no se pide permiso ni hay un organismo que esté regulando esas construcciones. Sí, bueno, no tiene que estar regulado. Eso también es planificación urbana, ¿no? O sea, ya cada municipio tiene sus propias normativas, ¿no? Que es un aspecto secundario al ordenamiento territorial. O sea, cada uno tiene sus normativas, o debería tener sus normativas. Debería. O sea, en realidad es que en el Distrito Nacional solamente el polígono central ampliado tiene normativas urbanas, normativas edificatorias. Después el resto no tiene. Exactamente. El resto no Ahí tiene. Ahí va mi punto. Eso es algo increíblemente importante. Ahí va mi punto porque, por ejemplo... No, por ejemplo, nada. Vamos a publicidad, como que por ejemplo. Vamos a publicidad. Sol